la he presentado en unas oportunidades al grupo de juristas, de abogados, y quería terminar el curso presentándolos también a ustedes esto. Todo esto viene relacionado a la justicia penal juvenil en el ámbito de la niñez y la adolescencia. Recordarles que la niñez y la adolescencia se dividen en dos grandes procesos. Un proceso de protección, que es cuando la niñez y la adolescencia es víctima de hechos que le afectan sus derechos fundamentales, y también está el siguiente proceso, que es el de adolescentes en conflicto con la ley penal, que es cuando se juzga a adolescentes por haber cometido algún hecho delictivo, delito o falta. Esto es muy importante. Entonces, el día de hoy quiero presentarles esta conferencia a ustedes para culminar el curso y desearles éxitos en el mismo. Bien, empezamos. Entonces, cuando uno empieza a hablar el tema, y especialmente en una propuesta de mejoramiento, quiero traerles a ustedes lo que dice el artículo 20 de la Constitución, que ya lo sabemos todos, lo hemos leído, cuando se habla de menores de edad. Y efectivamente el artículo 20 de la Constitución nos habla de la inimputabilidad de menores, pero ojo, inimputabilidad de menores no es en términos generales que todos los menores de edad son inimputables, no. Perfectamente ustedes pueden leer el último párrafo, dice, por ningún motivo pueden ser recluidos en centros penales o detenciones destinadas para adultos. Y dice, punto, una ley específica regulará esta materia. Quiere decir que tiene que haber una ley que va a regular el tema de los adolescentes en conflicto con la ley penal, y por eso surge esa famosa ley PINA, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Con esta ley PINA ya regula no solo derechos y obligaciones de los niños y los adolescentes, sino también regula las sanciones que pueden ser objeto de un adolescente que haya cometido un hecho delictivo. Recordemos, y valga la pena hacer énfasis, que en esta ley establece que niños son de 0 a menos 13 años y adolescentes de 13 a menos 18. ¿Quiénes pueden ser responsables penalmente? Solo adolescentes, o sea, solo aquellas personas que hayan cometido un hecho delictivo a partir de 13 años a menos 18. De eso ya lo hemos hablado. Y también vale la pena hacer énfasis en el artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice que para el efecto de la presente convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. O sea que la ley especial de cada país es el que va a determinar quién es menor de edad y quién no. Nosotros, al igual que la convención, la tenemos regulado menos de 18 años. Pero para ser responsable penalmente, a partir de 13 años en adelante. También vale la pena hacer énfasis en el derecho convencional. Esta Declaración Universal de los Derechos del Niño del año 1989 contiene 10 principios que los vamos a mencionar. Están las reglas de Beijing, esto es muy importante. Aquellos que se van a dedicar a esta esfera de adolescentes en conflicto con la ley penal, tengan presente estas reglas de Beijing. Las directrices de Riad de 1991, al igual de la misma forma, las reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad. Todas este derecho convencional efectivamente hacen valer los derechos de protección especial que tienen los adolescentes en conflicto con la ley penal, también el interés superior del niño y la autonomía progresiva. Este principio de la autonomía progresiva es para mí de los más importantes, juntamente con el interés superior del niño, porque autonomía progresiva quiere decir que los menores de edad, conforme su edad y su entendimiento, van progresándose hacia esa autonomía total. Aquí está lo que les mencionaba, los 10 principios de la Declaración Universal del Niño, que habla del derecho a la igualdad, el derecho a tener una protección especial, el derecho a un nombre, a una nacionalidad, el derecho a una alimentación, vivienda y servicios médicos, el derecho a una educación, el derecho a la comprensión y el amor de los padres y la sociedad, muy importante, el derecho a las actividades recreativas y a una educación gratuita, el derecho de estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. O sea, es un mandato internacional
primero se debe de proteger a los niños. Derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación es algo que miramos constantemente en Guatemala. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión y tolerancia. Bueno, son 10 principios fundamentales que nos hace valer la Declaración Universal del Niño. También están las reglas mínimas que ya mencioné, las reglas de Beijing, las directrices de Riad y las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad. O sea, con esto estamos diciendo que hay una creencia por ahí en el ambiente que los menores de edad son inimputables, que los menores de edad no se les pueden procesar, que los menores de edad no pueden ser privados de libertad. No, estamos viendo que existen reglas propias de las Naciones Unidas que regulan esa situación. Joven o adolescente. Pues indudablemente cuando tenemos la ley Pina y nos hablan ya sobre los adolescentes en conflicto con la ley penal, tenemos que tener presente que existe una doctrina de protección con base en el interés superior del adolescente. Un proceso no público, los procesos penales contra los adolescentes no deben ser públicos, son eminentemente reservados, gozan de todas las garantías procesales, tienen sanciones distintas a los adolescentes, tienen jueces especializados y gozan también del derecho y que lo tienen en los procesos de adolescentes en conflicto con la ley penal, un proceso, un equipo multidisciplinario que le ayuda al juzgador a imponer la sanción. Tiene una prevención que tiene que sobresalir sobre una sanción, tiene el principio de desjudicialización, tiene el principio de la diversidad y flexibilidad de las sanciones, una diversidad de sanciones que pueden ser aplicadas a los adolescentes. También se debe de preferir cualquier otra sanción distinta a la privativa de libertad. Quiere decir con esto que las sanciones privativas de libertad de adolescentes son la última ratio, deben ser la última razón a imponerse. Primero, tendrán que verse que se impongan a favor del adolescente cualquier otra sanción. Y de último, cuando ya no hay alternativa, porque se considera que es importante para la sociedad y para el adolescente, una privación de libertad se debería de poner como última ratio. El esquema del proceso penal en los adolescentes, fundamentalmente no lo quise hacer valer porque no estamos en proceso penal, pero solo para que ustedes tengan presente que el proceso de adolescentes es más corto que el de mayores, 2 meses en la fase preparatoria, 10 días la fase intermedia y a los 10 días la fase del juicio. Aquí vienen las sanciones socioeducativas que lo establece el 238 de la ley Pina. Y las sanciones, puede ser una sanción de amonestación, una libertad asistida, servicios a la comunidad, reparación del daño como sanción, una privación de libertad domiciliaria, fines de semana, privación de libertad en régimen abierto, semiabierto, que no es tanto un encierro como la última, la privación de libertad, régimen cerrado en centro especial, que aquí como lo dicen y se mira claramente son 6 años. Es la sanción máxima que tienen hoy día los adolescentes. Sanción máxima. Y esto es importante que lo recalquemos. La sanción máxima, recordemos que los adultos, su sanción máxima son 50 años de prisión. Aquí los adolescentes, su sanción máxima son de 6 años. O sea, miren la gran diferencia de 6 a 50, independientemente del delito, delitos más graves. Un adolescente comete triple asesinato, 6 años. Un mayor de edad comete un asesinato, 50 años. O sea, ¿por qué? Porque son adolescentes. Y aquí es la principal fuente de aportación que yo quiero llegar con ustedes. Quiero aportarles que hoy día se habla muy poco de lo que debe de importar en la justicia adolescentes. La justicia adolescentes hoy día aquí en Guatemala y la inmensa mayoría de países nos basamos en una responsabilidad cronológica, la edad. O sea, un adolescente es adolescente y su sanción máxima es de 6 años cuando sea de
menos de 18 años. Ahora, alguien es mayor cuando cumple los 18 años. Eso es la responsabilidad cronológica. Depende de la edad, nada más la edad. Mientras que la responsabilidad mental ya no importa la edad. Lo que importa es la capacidad. ¿Qué capacidad de comprensión del hecho? ¿Qué grado de conciencia de licitud de sus actos tiene? El adolescente que comprenda, que valore el hecho y tenga conciencia de la ilicitud que hizo, ya es una responsabilidad mental. Ya no importa la edad, importa la capacidad mental. Vuelvo a insistir, hoy día la inmensa mayoría del país es simplemente de cronología. No importa lo que haga, si le faltaba un día para los 18 años, se le va a imponer la sanción como adolescente. Y no importa lo que haga. En cambio, el sistema americano es la responsabilidad mental. Hay muchachitos de 15 años con una capacidad de comprensión de la licitud de, de 20 años. Entonces ellos lo van a responsabilizar como si fuera adulto. ¿Por qué? Tiene su capacidad de comprensión mucho más fuerte que cualquier otro adolescente. Entonces, y acá al comprender lo que es una responsabilidad cronológica simplemente es por la edad, mientras una responsabilidad mental, que es la capacidad psicológica de evolución psicosocial, la influencia de factores sociales, familiares, escolares, religiosos, que todo influye para tener esa conducta delictual y comprende todo lo que hizo. Ahí es donde se le puede sancionar más grave que simplemente por la responsabilidad cronológica. Y vea el siguiente ejemplo. Y este es un ejemplo real. Un grupo de 3 adolescentes violan, asesinan y descuartizan a una niña víctima. Una niña de 5 añitos. 5 añitos, una niña de 5 añitos. La descuartizan, la violan, la asesinan. Imagínense, 3 muchachos. ¿Y qué edad tienen los muchachos? Pues uno tiene 17 años con 360 días. Quiere decir que por 6 días más y se convertía en adulto. El otro joven tiene 17 años con 340 días. Quiere decir que con 26 días más hubiera sido adulto. Mientras que el otro joven tiene 18 años y 3 días. O sea que de las 3 personas, 2 son adolescentes, casi adultos por días. Y solo uno por 3 días es adulto. Ambos violaron, asesinaron y descuartizaron a una víctima. El jefe de la pandilla, el quien dirigió y coordinó el hecho, tiene edad de 17 años, 360 días. La pregunta del millón es, la diferencia que tienen realmente son 8 días, una semana de vida. Una semana es más grande uno que el otro. La pregunta es, ¿será que esos 8 días hacen la diferencia mental, la capacidad de comprensión de lo que estaban haciendo? ¿Será que esa semana es la que hace justicia para que a uno se le imponga una sanción máxima de 6 añitos? Que ojo, esos 6 añitos se pueden convertir fácilmente en 3 por la redención de penas. O sea que al muchacho, al líder de la pandilla, le van a imponer en este caso concreto 6 años, pero él realmente va a ser solo 3 años. Mientras que el otro, por 4 días nada más, va a cumplir 50 años de prisión. La pregunta ¿es justo para la niña? ¿Es justo para los padres? Y es ahí donde creo que vale la pena tener nosotros la interesa de ir
de ir viendo estas situaciones por la sencilla razón. El crimen organizado de hoy está utilizando y va a utilizar el, el brazo de los adolescentes. Los adolescentes pueden ser utilizados por una sencilla razón. El adolescente solo 3 años va a estar preso. Solo 3 años. Si mató a 60 niños con dolo, con mutilación clara y con ganas de hacerlo, la pena máxima va a ser 6. Mientras que el adulto por un día va a ser 50. Y eso es lo que en muchas ocasiones deja mucho en entrever para un mejor análisis. No podríamos estar, al menos de mi punto de vista, ese es el aporte que estoy brindando. Yo creo que sí es necesaria una reforma a la ley a la ley PINA, a la ley de protección integral de la niñez y la adolescencia. Creo, desde mi punto de vista, es necesario hacer una reforma. Ya sea una reforma que se plantee una responsabilidad, responsabilidad mental, la capacidad mental, o mantener la responsabilidad cronológica, pero ojo, con un aumento de penas. Porque si no, el crimen organizado lo que va a hacer, si es que ya lo están haciendo, es recolectar materia prima que son adolescentes. Un adolescente de 15 años, es decir, no, a los 18 años sales y tenés garantizado el paraíso cuando salgas. Solo mata a 3 personas. Si tenés la suerte o la mala suerte que te detengan, a los 3 años estás fuera. Esto es motivante para este grupo de gente, para el crimen organizado, para utilizar adolescentes. Por eso creo, desde mi razonamiento, que sí es necesario ya modificar esta línea. Es necesario cambiar estas penas a los adolescentes. Vuelvo a insistir, ya sea por una edad mental, que eso es lo que yo creo que es más correcto, que una edad cronológica, pero si lo hacemos en una edad cronológica, de una u otra manera, las penas deben de aumentarse. Aquí es la propuesta que tengo, es reformar la ley PINA, pero eso sí, exclusivamente para esos delitos graves, graves, no para los delitos menores, para los hurtos, para los robos, para lesiones, para insultos, esos no, pero sí para delitos que atenten contra la vida de las personas, delitos de secuestro, delitos de narcotráfico, delitos de extorsión y, no digamos, también delitos que atentan a la integridad e indemnidad sexual de las personas. O sea, para ellos debería de ser un cambio a esta normativa. Indudablemente tiene que existir, si le damos el énfasis de una responsabilidad mental, tendría que haber un equipo multidisciplinario específico que determinara si efectivamente la persona comprende de mejor manera el hecho como cualquier adulto. Porque lo puede existir si son diferencia de días. Eh, las ventajas de esta justicia es una justicia más individualizada, hace valer la proporcionalidad de la sanción con el hecho cometido, es más igualitario porque se acerca más a a los adultos por días, se efectiviza la justicia, la familia va a encontrar justicia con un adolescente de 17 años con 360 días, casi adulto, va a tener una sanción mayor que el de un adolescente. También se da mucho que la familia o los amigos o las víctimas o los testigos no van a declarar al juzgado adolescentes por lo mismo, porque tienen miedo y el temor es real que al poco tiempo salga el adolescente. 3 añitos y salga. ¿Con qué ánimo va a salir el adolescente?
También se hace efectivo la prevención general y especial del derecho penal. Recuerden ustedes, está la prevención general negativa, la prevención general positiva y la prevención especial. La prevención general negativa es la forma de disuadir a las personas que cometen un hecho, que cometan un hecho delictivo, porque la sanción es una sanción fuerte, pero cuando es una sanción mínima, pues no hay mucha disuasión. Y también la prevención general positiva, cuando sea la amenaza efectivamente se cumple. Miren como un ejemplo, las sanciones actuales en el derecho comparado. Muy importante hacer valer el derecho comparado. Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica es una nación que todos sabemos no tiene esas pandillas que nosotros tenemos, no tienen ese narcotráfico que nosotros tenemos, no tienen ese crimen organizado que nosotros tenemos. Ellos no lo tienen. Y, y su sanción máxima es de 15 años. Guatemala 6. España 15 años también. Guatemala 6. El Salvador 20 años. Guatemala 6. Estados Unidos cadena perpetua y Guatemala 6. O sea, ya es momento de reflexionar. Yo sé que esto hay muchos compañeros, colegas, que no les va a gustar lo que estoy exponiendo, pero es una realidad. Creo que es necesario ya hacer énfasis en una modificación de, o al menos entrar a un análisis en cuanto actualmente a las sanciones de adolescentes, muy especialmente, bueno, insistir en delitos gravísimos, como el que mencioné, que atenta contra la vida, secuestro, narcotráfico, extorsión y violación. En esos delitos nos debemos de concentrar para aumentar realmente las penas. Y aquí es un tema extra que vale la pena también hacerlo mención, las edades mínimas de sanción. Trinidad y Tobago y Granada, a partir de 7 años, los niños son responsables penalmente. Antigua y Bermuda, 8 años. Bahamas, Guyana y Surinam, 10 años. Barbados, 11 años. La inmensa mayoría está en 12 años. A partir de 12 años tienen la responsabilidad penal estos países que mencionamos, incluyendo Costa Rica. Guatemala, a partir de los 13 años, se logra la responsabilidad penal y así sucesivamente. Europa, una diversidad, 7 años Irlanda, 8 años Escocia, Inglaterra, 10 años. Que vale la pena revisar esto, porque hay países que tienen la edad mínima para imponerle sanción penal mucho más mínima que nosotros. Aunque yo no me enfoco en la edad mínima, sino me enfoco en la cantidad de sanción. Y la propuesta que hago ver en este tipo de conferencias es que los delitos cometidos de adolescentes de 15 años en adelante que atenten contra la vida de las personas, así como el delito de secuestro, narcotráfico, extorsión y violencia sexual, la sanción de privación de libertad será establecida en el Código Penal, rebajada a la mitad de lo que le correspondería a los adultos. Esa es mi propuesta esencial. Que en lugar de 6 añitos, sea de conformidad a lo que aparece el Código Penal, rebajada a un 50%. Y dice, de ninguna manera la sanción impuesta a los adolescentes podrá superar la mitad de la sanción máxima de prisión que le corresponde a los adultos. Para imponer esta medida al adolescente, el juez, al inicio de la etapa del debate, ordenará al equipo multidisciplinario un estudio individualizado para su determinación, donde concluya con base en especialistas de psicología, pedagogía, trabajo social u otros que se considere que el adolescente en el momento de los hechos tiene plena capacidad de valoración y comprensión con todos y cada una de las circunstancias concurridas, así como la conciencia de la gravedad de su conducta. El juzgador en la etapa del debate sobre la idoneidad de la sanción abrirá y expondrá ante las partes procesales el informe individualizado. Con base en el mismo impondrá la privación de libertad establecida en el presente artículo, tomando en consideración el nuevo límite inferior y superior de la sanción. Esto es muy importante porque la sanción ya,
el marco de individualización de la pena ya cambia. Y hay un marco de individualización mínimo y máximo. Para que el jugador tome en cuenta dicho informe individualizado, debe de estar suscrito por los especialistas acordando la unanimidad de los mismos. De lo contrario, no será aplicable. Entonces, ¿qué pasaría? Se le impondría la sanción actual que se mantiene. Pero si el equipo multidisciplinario dice que el adolescente goza de las capacidades que aquí se menciona y firmado por todos los especialistas, entonces le da ya la opción al juzgador de adolescentes en conflicto con la ley penal de imponerles las sanciones siguientes. Nuevo parámetro de las sanciones. Siempre y cuando tenga ese equipo multidisciplinario y ese equipo multidisciplinario le diga al juez, sí, el adolescente de 15, 16, 17 años tiene todas las capacidades de comprensión de lo que hizo en sus actos. Perfecto. Entonces, ya actualmente el homicidio se castiga máximo 6 años, el asesinato, femicidio 6 años, violación 6 años, secuestro 6 años, comercio de drogas 6 años. O sea, el adolescente haga lo que haga, su pena máxima son 6 años. Su pena máxima, haga lo que haga. Así pudo cometer genocidio, así pudo cometer un magnicidio, así un adolescente venga y asesine a un presidente en el extranjero aquí en Guatemala, también 6 años. Ojo, la propuesta ya no sería así. Con la propuesta estamos hablando que esto cambia. Un homicidio sería de 7.5 a 20 años. Un asesinato y femicidio sería de 12.5 a 25 años. Violación sería de 4 a 6 años. Eso está más o menos equiparado. Violación agravada sería de 5.5 a 10 años. Secuestro sería de 12.5 a 25 años. Esto ya cambia. El comercio de drogas de 6 a 10 años. O sea, los parámetros no van a ser como de adultos, porque adultos tienen hasta 50 años. Pero estamos cambiando un poco las penas. Estamos hablando que puede ser hasta 25 años, puede ser hasta 20 años. Hoy día no, hoy día son 6 añitos. Y ojo, no solo 6 añitos, es que se puede beneficiar con los beneficios penitenciarios. Puede obtener una redención de sanción el adolescente en menor edad, que la mayoría lo cumple. 6 años y cumplen 3 años. En cambio, si le damos a esta propuesta, ya varía. Ya no sería solo 6 años. Depende del delito, depende de los hechos. Puede haber una mejor determinación. Ahí es donde logramos establecer esa proporcionalidad. Es más proporcional al hecho cometido. Imagínense, como en el caso que vimos, violaron a una niña de 5 años, la asesinaron, la descuartizaron. Entonces, a uno de ellos, por ser mayor de edad, se le va a imponer 50 años. Pero los dos adolescentes, por ser menor de edad, se les impondría 25 años. Creo que esto es más justo, más proporcional. Yo sé que para muchos dirá todavía no es suficiente porque ¿cómo es posible que el líder de la pandilla, el que coordinó, el que dirigió, solo va a tener 25 añitos y los que fueron sus aliados en este delito, uno de ellos va a cumplir hasta 50 años? Pero ojo, al menos es un gran avance a tener esa diferencia de 6 sobre 50. Al líder de la pandilla le vamos a poner 6 años, mientras que a los que lo auxiliaron a él en ese delito cruel, le van a poner 50 años. 6 a 50, imagínense qué gran diferencia. Por 6 o por una semana de diferencia de vida. Hombre, eso es lo que yo creo que tendremos que sentarnos y madurar esta idea. Al menos tengo esta propuesta, tengo esa idea para empezar a valorar que las sanciones de los adolescentes sí deben de cambiar. Y tenemos también, como ya se los expuse, tenemos con claridad
que en otros países de nuestro entorno las sanciones superan a la nuestra. El Salvador, 20 años de prisión. Costa Rica, 15 años de prisión. Nosotros acá estamos siendo relativamente benevolentes, porque si efectivamente 25 es la máxima, pero ojo, que delitos frente a los mayores que sería 50. Entonces, ese es fundamentalmente el aporte que les quería mencionar, compañeros, que la idea es que vayamos aportando, no solo copiando, no solo reproduciendo ideas, sino que nosotros hagamos también valer nuestras ideas. Posibilidad futura, pues efectivamente evita esa revictimización porque la víctima se ve afectada sin justicia cuando ve que los adolescentes a los 3 años están libres nuevamente. Economía procesal, porque no vamos a un solo proceso haría suficiente para esta justicia. Una mejor certeza judicial, porque se va a confiar más en la justicia con estos parámetros de sanción. Y el mecanismo de prevención general, pues indudablemente cuando las sanciones son mayores, pues hay una forma de disuadir a los adolescentes para que no sean utilizados, no sean el instrumento del crimen organizado, que eso es lo que pasa hoy día. Los adolescentes son el instrumento, es el brazo que utiliza el crimen organizado. Por simple, es mejor utilicemos adolescentes porque ellos solo 3 años van a estar detenidos. Y ahí termina. En cambio, un adulto, pues, 50 años, que eso lo duro. Entonces, esto era efectivamente lo que les quería compartir y recalcarles que la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, pues como ya se los he manifestado, tiene procesos de protección que es para proteger a las niñas y también tiene ese proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, que es para sancionar a los adolescentes. Y siempre lo recalqué en clase. Ese artículo 20 de la Constitución, por favor, leámoslo todo, completo, que los menores de edad también son responsables de conformidad a la ley PINA. Y su responsabilidad penal pasa a partir de los 13 años en adelante. Si tan solo eso supieran los de todos los colegios o institutos, creo que se cometerían menos delitos, menos bullying, porque el bullying a la larga es un delito o una falta. El bullying, que a alguien maltratan, que a alguien abusan de él, que a alguien lo ofenden, a alguien que le ponen muchos apodos crueles, esos son delitos o faltas. Entonces, la idea fundamental, jovenazos, es que ustedes puedan tener este parámetro de distinto a lo que siempre se habla de los hombres en conflicto con la ley penal, que su sanción máxima son 6 años. Hoy por hoy sí, pero es necesario elevarle esa sanción. Y mi propuesta es la mitad de lo que corresponde hoy día a los adultos, a partir de los adolescentes de 15 años en adelante, siempre y cuando exista ese equipo multidisciplinario que razone que el adolescente sí es apto y tiene todas las aptitudes correspondientes para recibir, para comprender el hecho y como consecuencia proporcional al hecho cometido, se le imponga esa sanción. Bien, con esto, queridos compañeros, hemos terminado lo que es la clase de derechos humanos. Espero que se haya comprendido lo que son los derechos humanos, las características de los derechos humanos, las fuentes de los derechos humanos, la clasificación de los derechos humanos, la internacionalización de los derechos humanos, los sistemas de protección de los derechos humanos, tanto internos, regionales como internacionales, y también las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con las opiniones consultivas, con las sentencias, la ejecución de sentencias, y también los derechos humanos particulares, el derecho de la niñez, derecho del discapacitado, el derechos humanos de la mujer, el derecho internacional humanitario, muy importante también. Entonces, y efectivamente, y hasta el derecho de los discapacitados. Y hasta ahí exactamente entra nuestro examen final, rogándoles también tener presente el interés superior del niño,
Eh, es importante que ustedes puedan por internet lograr buscar un artículo que escribí hace 11 años. Fue el último artículo, me da vergüenza decirlo, el último artículo que he escrito, que es efectivamente ese es. Se llama Interés superior del niño, dos puntos, definición y contenido. Interés superior del niño, dos puntos, definición y contenido. Que eso lo deben de buscar porque es parte de la evaluación que también tenemos para el examen final. Bien, compañeros, con esta me despido, deseándoles un éxito futuro prometedor, que ustedes son profesionales de mucho éxito, lo van a hacer. Esperamos verlos ya no en clase, sino que en la vida profesional. Estoy seguro que nos va a dar la oportunidad de acudir con ustedes cuando sean grandes, grandes funcionarios. Yo de repente estoy hablando aquí con el futuro presidente o presidenta de la nación, y si no me da